Estamos en espera de encontrarnos con nuestros hermanos de Paraguay y de España. Muy buenas noches a todos. Estamos en espera que se unan con nosotros, nuestro hermano de España, Jesús Ausocua. Siempre nos cuesta trabajo de Te cuesta podernos... trabajo, ¿verdad? Sí, siempre me ha costado trabajo, pero bueno, tenemos a nuestro hermano de España, Jesús Ausocua, que va a estar con nosotros, y al padre Juan Ramón, que está desde Paraguay. Y me encuentro con el doctor Tomasini. Si nos pueden poner juntos, por favor, se los agradecería mucho, que estamos saliendo al aire. Estamos tratando de podernos unir con ellos para que iniciemos nuestra entrevista con el doctor Tomasini. Me encuentro con el doctor Salvador Tomasini. Doctor, gracias por estar con nosotros. Ahí está Jesús. Gracias, Sí. Jesús. Buenas noches. Hola, Hola, buenas Jesús. noches. Hola. ¿Cómo está, doctor? Al final consiguió hacerme madrugar, ¿se da cuenta? Bueno, ya una vez, ¿no? Bueno, segunda. Y Bueno, luego, gracias Jesús por estar con nosotros en esta noche, para usted madrugada, y gracias Padre Juan Ramón, un gusto conocerlo y que esté con nosotros en este proyecto de coordinadores de Divina Voluntad, que pues en esta transmisión es público o es pública la transmisión. Y pues me gustaría simplemente introducir, hay algunas personas que están iniciando prácticamente de cero. Y pues estamos muy alegres de poderlos invitar a este grupo de coordinadores de Divina Voluntad, que son personas en todo el mundo, facilitadores, que nos van a ayudar a dar a conocer el libro del cielo, las horas de la pasión y la reina del cielo en el reino de la Divina Voluntad, para que comencemos esa vida divina, esa santidad divina que el Señor quiere hacia el reino de Cristo. Y pues ustedes ya conocen al doctor Salvador Tomasini. Él es la persona que nos está instruyendo, básicamente que nos está ayudando desde hace muchos años, y aquí en Mundo Católico y en otras estaciones Tercer Fiat, en el Cenáculo Universal, ¿verdad? Que nos ha ayudado por muchos años para ir comprendiendo la Divina Voluntad, irla leyendo, reflexionando. Así que le doy la más cordial bienvenida al doctor Salvador Tomasini. Doctor, gracias por estar con nosotros. sí, buenas noches. Buenas noches, padre. Y buenas noches, doctor. gusto en conocerlo porque no tenía el gusto. Ya a Jesús ya viejo conocido. Pues muy bien. Un gusto tener también al padre Juan Ramón. Padre Juan Ramón, un gusto tenerlo entre nosotros. El padre que va a estar con nosotros es de Paraguay. Él es vicario de la parroquia de San Lorenzo de Ñimbú. ¿Así se dice, padre Juan Ramón? Ñemby. Ñimbú. Y pues, exacto. Y qué bueno que usted lo dice porque no está fácil. Y le agradezco que esté con nosotros en esta noche y nos ayude pues, a comprender más el reino de la divina voluntad. Así que le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros y tomarse este tiempo tan importante para instruir a tantas y tantas personas que quieren y están sedientas de conocer el reino de la divina voluntad, el libro del cielo. Y a Jesús, que ya lo conocen ustedes, a Ausocua, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros, empresario, padre de familia, pues una persona que ha ayudado a conocer todo el libro del cielo, el reino de la divina voluntad, y que ha estado con nosotros ya en programas y nos ha permitido ir conociendo más la situación que hay en Europa, y ahora nos va a introducir también en esta entrevista que le vamos a hacer al doctor Salvador Tomasini, porque vamos a ir introduciéndonos en el conocimiento de la divina voluntad en nuestra vida ordinaria. Así que los dejo con ellos. Ellos van a hacer esta entrevista al doctor Tomasini y retomaré simplemente al final para poder concluir y que el doctor nos dé una conclusión. Muchísimas gracias y vamos a empezar. Gracias a todos. Te saliste, Ceci. Bueno, pues adelante, Jesús. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Gracias al doctor, gracias al padre, por supuesto al Mundo Católico, que está siempre apoyando iniciativas de difusión cristianas. El objeto de este programa y si es posible de otros más que vendrán
digamos que es un poco surge como iniciativa dentro de este programa que se ha ido desarrollando de común acuerdo con el doctor Tomasini como Mundo Católico, en el sentido y el propósito de realizar diferentes alternativas para la mejor comprensión lo más rápido posible, tal y como están las circunstancias del conocimiento de divina voluntad. Tengo que confesarles que es un experimento que vamos a empezar hoy y que en la confianza de que el Señor guíe este encuentro, como todos, pues el objeto no es otro que a través de en una entrevista al doctor, a través de preguntas, podamos llegar a conocer en todos los ámbitos de la vida, a través de ejemplos, mientras sea posible, ese paso del conocimiento a la experiencia de la vida en la divina voluntad. Porque dentro del programa que hemos realizado, pues hay una parte de explicación de los padres del libro de Cielo en este momento, catequesis, por supuesto, del doctor Tomasini, que conocemos todos la multitud de grabaciones, retiros que hemos hecho con él en distintas partes del mundo. Y esto es, digamos, una nueva pedagogía, si se puede llamar así, para empezar también a conocer esa aplicación práctica en todos los actos de la criatura, en nosotros, en la vida, ¿no? Entonces, propusimos al doctor esta iniciativa, le pareció bien, y al padre Juan Ramón y otros padres que se unirán en otros programas, otros episodios. Y lo que se trata precisamente es esto, a través de preguntas, el doctor pues, va a tratar, con su experiencia, su conocimiento, de darnos ejemplos prácticos, en la medida de lo posible, de cómo podemos experimentar la vida en la divina voluntad, pues, como decíamos, en todos los actos de la vida ordinaria. Así que, por tanto, pues, doctor, un poco es el objeto. El padre Juan Ramón, hemos contado con él porque ya es bien conocedor también de divina voluntad y bueno, pues yo creo que nos va a ayudar mucho. Por cierto, no está, no lo tengo en pantalla al padre. Es que lo que pasa es que él se salió y están ahorita los técnicos tratando de volverlo a enlazar. Puede ser que tenga su señal baja y a la hora que quiere entrar se le cae. Entonces estamos viendo cómo podemos retomarlo. Así que Jesús, adelante, siga adelante y vamos a empezar con el doctor. De acuerdo. Bueno, pues la cuestión, doctor, es que esto, pues en todos los canales, en todos los programas que venimos haciendo a lo largo de algunos años ya, siempre pues surge siempre las preguntas, ¿y cómo hago? ¿Y cómo hago? Anoche, de hecho, voy a mencionarlo, me han pedido expresamente que le pida al doctor de cómo vivir la vida en familia, la relación de pareja en la divina voluntad. Entonces, si quiere, doctor, empezamos por ahí. Bueno, es una pregunta interesante y un poco conflictiva, ¿no? Pero bueno, vamos a. Yo creo que lo primero, Jesús, es el plantear qué es vivir en la divina voluntad. O sea, yo creo que ese es como el fundamento de todo. ¿Qué es lo que Jesús nos pide, qué nos plantea, qué es lo que quiere de nosotros? Bueno, un intercambio de vida, un intercambio de voluntad. O sea, nos quiere dar su voluntad y me quiere que mi voluntad, o sea, reciba a su voluntad en acción junto con ella. Un error que ha habido, o sea, y que hemos tenido muchos, es que pensamos que el aceptar a la divina voluntad en nuestra vida es quitar nuestra voluntad, que nuestra voluntad desaparezca, que nuestra voluntad se quite, se retire. Eso no es verídico, o sea, no es cierto, porque si nuestra voluntad se desapareciera, lo que pasaría es que nos despersonalizamos. O sea, lo que me da la calidad de criatura, lo que me da la calidad de un ser individual, es la voluntad. Y esa voluntad
es la que me va a permitir en un momento dado poder hacer este intercambio de vida con Jesús. ¿A qué se refiere? Intercambio de vida, dice Jesús, la vida divina es el conjunto de todos los atributos de Dios, todos, sumergidos en el mar inmenso del amor divino y todos movidos por la divina voluntad. O sea, la divina voluntad es el motor del ser. En este caso es el motor de Dios. Cualquier acto que Dios haga, su inicio, su fundamento está en su voluntad. Su voluntad mueve a su potencia para crear, pero esa potencia sale del mar inmenso del amor divino y por lo tanto la creación, la potencia va enmarcada dentro del amor. Igual la bondad, la misericordia, la omnipotencia, la omnividencia, todos los atributos de Él salen de ahí y dice, esta es la vida divina. Entonces, cuando nos dicen que nos quieren intercambiar nuestra vida, no me está diciendo quiero intercambiar tu voluntad, me está diciendo quiero intercambiar tu vida. ¿Cuál es la vida nuestra? Bueno, pues es exactamente igual que la divina, pero con atributos humanos. Dios cuando planea todo esto, vamos a ponerlo como que hace un plan. Dios lo que quiere es vivir una relación eterna de amor con una criatura. Dios es amor, por lo tanto, lo que desea, lo que puede, lo que sabe hacer es amar. Y quiere entablar una relación de amor, pero una relación de amor con una criatura a la par de Él. Quiere dar amor divino, pero quiere recibir amor divino. Entonces, pero una de las cosas fundamentales es que necesita que esa criatura sea semejante a Él. Y si recordamos, o sea, cómo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. O sea, tenemos todo lo que tiene Jesús. Tenemos un cuerpo, tenemos una naturaleza física, tenemos todo lo que nuestro organismo contiene. Tenemos un alma creada que es similar al alma espiritual de Jesús. Tenemos un espíritu creado que es similar al espíritu de Jesús. Tenemos 3 potencias del alma, que son voluntad, inteligencia y memoria, que son equiparables a los atributos de Dios: la voluntad, el Padre, la potencia; la sabiduría, el Hijo; y el amor o la memoria, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es amor y a nosotros nos dan una potencia de memoria. ¿Por qué? Porque para poder llegar a amar necesitamos recordar. Nada más así. Entonces, nos dan una voluntad igual de potente que la de Dios. O sea, tiene toda la capacidad de ser igual, pero tiene que ser libre. Dios quiere una voluntad libre, que libremente acepte vivir esa relación de amor que Dios quiere vivir con nosotros, que libremente acepte intercambiar la vida humana por la vida divina. Y ahora sí ya entiendo qué quiere decir intercambio de vida. Es intercambio de atributos, intercambio de amor e intercambio de motor, el motor de la voluntad. Para poder hacer un acto libre se requiere forzosamente que haya una opción. Nunca se puede hacer un acto libre si no tenemos una opción. Dios nos está ofreciendo su vida, pero ¿y contra qué lo estoy poniendo? ¿Contra qué estoy poniendo esa opción? Por eso es que me dota con atributos humanos. Me dota con atributos totalmente de una vida que es capaz de vivir sin la unión con Dios.
una vida individual, una vida totalmente ajena a Él. Entonces lo que me dice es, bueno, antes que eso, en Adán, ese fue el punto de la creación de Adán. Adán fue creado a imagen el cuerpo, y luego le pone, dice el Génesis, que el aliento de Dios en las narices es lo que lo hace vivir. Jesús, a través de los escritos de Luisa, nos dice que Él, con su aliento, le infunde el alma, el espíritu y las tres potencias. Y con un segundo aliento se pone Él como vida de la criatura. O sea que Adán tenía este intercambio de vida, se le dio gratuitamente. Y lo único que se le pedía era que aceptara vivir la vida divina, la vida que Dios quería darle. Y para eso tenía como contraparte la vida humana separada de Dios. ¿Qué pasó? Escogió la humana. Y listo, nos salimos, nos sacó, y ahora de ahí en adelante todos hemos vivido de nuestra voluntad humana. Una voluntad humana débil, en el sentido de que no tenemos esa capacidad de poder hacer actos infinitos, actos eternos, y que está dedicada única y exclusivamente a dar salida a los atributos que Dios nos puso. Y la pregunta es, ¿qué atributos nos dio Dios? Bueno, suena raro, pero los atributos que nos dio son las miserias, lo que hemos considerado miserias. Y esas miserias nos las dio con dos finalidades. La primera, o sea, poder llevar una vida separada de Dios, encaminada única y exclusivamente a la vida material, a la vida física y nada más. O encaminarla hacia Dios, venciendo esas miserias con nuestra propia voluntad y desarrollar a través de las miserias, desarrollar virtudes. Y entonces empezarnos a acercar a Dios. No hay ninguna virtud que no nazca de una miseria. O sea, todas nacen ahí. Entonces ahora Jesús me dice, bueno, ¿quieres mi voluntad? ¿Quieres intercambiar de vida? Quita lo tuyo. Ya no actúes con tus atributos. Retíralos y ahora pon los míos. Mi voluntad tendrá el trabajo de dotar a tu voluntad con todos los atributos míos y concurrir contigo en tus actos. Entonces ahora la voluntad humana va a empezar a actuar, pero ya no con lo suyo, sino con lo divino. Por lo tanto, los actos que se van a llevar a cabo ya no son actos humanos, sino actos divinos. Y todos encaminados hacia esa unión con Dios y hacia esa relación de amor con Dios. Y Dios empezará a recibir lo que tanto ha deseado. Amor divino da y amor divino recibe. Gloria da, o sea, y gloria recibe. Él debe recibir la gloria de todo lo que ha hecho, de toda la creación. Y esa gloria se la deberíamos de haber dado a nosotros. Bueno, ya si estamos así en este punto, entonces nos dice Jesús, vivir en la divina voluntad no es un cambio de acción, sino es un cambio de intención. Por lo tanto, ya no vas a tener las intenciones humanas. No vas a estar actuando con tus atributos, sino vas a actuar con los atributos divinos. Y los atributos divinos siempre van encaminados, todos, a darle al Padre la gloria, el amor, la alabanza que merece. Y nos dice Jesús que Dios está en continuo acto de generar seres similares a Él. O sea que a través de los actos en la divina voluntad podemos llegar a estar incorporando en nosotros esos atributos de Dios para irnos semejando a Dios. La imagen la tenemos, es la imagen de Jesús.
pero la semejanza es el actuar como ellos, el tener lo mismo que ellos y actuar con la misma potencia de ellos. Y eso nos lo dice Jesús en el Evangelio. En la última cena, cuando dice, Padre, yo te ruego por estos para que sean uno, o sea, en fin, y luego dice, yo en ellos, tú, Padre, en mí, para que ahora ellos sean uno y sean uno con nosotros, de la misma manera que tú y yo somos uno. O sea, es de la misma manera. O sea, igual que están esa relación entre padre e hijo. Ya entendido esto, ahora vamos a ver nuestras acciones en el mundo. ¿Cuál es la forma de vivir la divina voluntad en una pareja, en un matrimonio? Aparte de la convivencia, aparte de esa entrega, aparte de todo lo que es la parte externa, viene algo que es fundamental, que es la procreación, o sea, el tener hijos, porque una de las partes principales de nosotros, o sea, como seres humanos, está en esa interrelación que existe entre el organismo de la mujer y el organismo del hombre para lograr la reproducción. Pero reproducción que no es nada más de hijos nuestros, sino son hijos de Dios. Porque a final de cuentas todos son hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Dios nos comparte esa posibilidad de estar a mitades, al 50% en su empresa de poblar no solo el mundo, sino el cielo. Pero Dios puso como aquí no sé si esté correcto lo que voy a decir, pero como un premio a esa reproducción, puso el orgasmo. Y el orgasmo es una sensación placentera que se tiene cada vez que el hombre tiene una relación, el hombre y la mujer tienen una relación, y que debería de ir encaminada a la reproducción. O sea, toda relación sexual debería llevar la finalidad o la apertura a la maternidad. Y el problema es que se ha ido cambiando y ahora la relación sexual se lleva única y exclusivamente, en una gran parte, se lleva únicamente enfocado al placer. Y la maternidad queda totalmente fuera. Tan es así que, están los métodos de planificación familiar. Y la pregunta es, ¿para qué? Para evitar el embarazo. Dios no quiere que nos llenemos de hijos. O sea, eso también es una idea que no es correcta. Pero si no tenemos esa finalidad, no podemos por cualquier cosa, cuestión económica, cuestión laboral, cuestión de carácter, de temperamento, en fin, de acuerdo, no hay hijos o hay pocos, pero siempre y cuando ahora, ¿qué hacemos? Bueno, existe la castidad. Y Dios quiere que vayamos tendiendo poco a poco hacia la castidad. Dios puso días fértiles para la mujer. La mujer es fértil 6 días al mes. Bueno, tenemos 24 días de no fertilidad y 6 días de fertilidad. Aunque se use como método anticonceptivo, pero se está dando un margen a ir practicando la castidad, aunque sea parcial. Y eso es lo que Dios va tomando en cuenta, la voluntad de las personas en ir tratando de evitar el uso de métodos anticonceptivos, practicando la castidad, con la mira de que poco a poco vaya siendo cada vez más acentuada hasta que lleguemos a una castidad total. ¿Cuándo? Cuando la pareja lo decida, ¿sí? Cuando ya no haya el deseo de hijos, cuando ya no haya la posibilidad de hijos.
Pero esto, bueno, desafortunadamente no se da. Es algo que las mismas personas lo dicen, uy, eso sí es muy difícil. Bueno, eso ya es personal. Pero la finalidad, la forma de vivir la sexualidad desde el punto de vista de la divina voluntad es exactamente esa. No tener temor de que el orgasmo, la satisfacción sea algo malo. Es creado por Dios. O sea, el orgasmo es creado por Dios, no es producto fisiológico. Y si es creado por Dios es bueno. ¿Podemos meterlo en la divina voluntad? Por supuesto que sí, como acto divino. Yo puedo tener una relación sexual con mi esposa como acto divino. Puedo sentir ese placer como acto divino, siempre y cuando estemos abiertos a la maternidad, a la procreación. Yo creo que es una forma de más o menos rápida de dar a entender esto. El resto de la relación matrimonial, bueno, pues se entiende que todo es con la finalidad de poder darle vida a la divina voluntad de nuestros actos. Ya no va a haber problemas en el matrimonio. ¿Por qué? Porque la divina voluntad que reinaría en los dos es una misma voluntad queriendo lo mismo. Habría perfecta armonía. La divina voluntad tratando de llevar, de sobrellevar, de convivir los dos de una forma totalmente armoniosa, pacífica, llena de amor, al igual que el matrimonio de María y de José. O sea que serían los modelos perfectos de un matrimonio en la divina voluntad. Aunque José no haya vivido, pero María sí. Y José fue anuente a todo lo que sucedía dentro de aquella casa. Entonces se acabarían los problemas, se acabarían los pleitos, se acabarían los divorcios, se acabarían las separaciones, se acabaría la infidelidad, se acabaría todo. Cuando intentáramos darle vida a la divina voluntad en todos nuestros actos. Y cada uno de estos actos llevaría esa carga de atributos divinos, usados en el momento y en la situación oportuna. O sea, la calma, la bondad, la misericordia, el perdón, pero en cada situación de nuestra vida. Pero tiene que ser nuestra voluntad la que esté actuando y tomando todo lo que la divina voluntad le da para poder actuar. No sé si esto responde así en... Bien, esa exposición que ha hecho el doctor pues viene a poner de manifiesto que es la vida divina voluntad y en función de ese intercambio de vida, de esa fusión de voluntades, doctor, hablando concretamente de las relaciones maritales, al ser un cambio de intención y no de acción, la vida en la divina voluntad, cuando la intención de la pareja es mantener esa relación por por el mero hecho de obtener placer, si verdaderamente tenemos en esa fusión que imitar al Señor, en el momento en que nuestra intención principal, no coetánea, principal, es disfrutar de ese contacto físico, entendemos que se sale fuera del ámbito de la divina voluntad. ¿Esto es así? Decía yo que es un tema muy difícil de tratar. En realidad, o sea, si queremos llegar a vivir la vida de Jesús, tenemos que ser castos. Punto. No hay forma de poder dar medias tintas. Aquí depende de la ¿cómo diríamos? De la integridad de vida divina que queremos formar en nosotros.
Recordemos que la santidad en la divina voluntad puede ser una santidad de actos nada más, o una santidad de vida. Los ejemplos son Adán y María. Adán vivió en la divina voluntad durante algún tiempo, no sabemos cuánto. Y todos los actos que él hizo en la divina voluntad son vidas divinas, se genera una vida divina en cada acto. Pero son vidas divinas que le corresponden a Adán, que son propiedad de Adán porque él las hizo. Son vidas divinas que permitieron que Dios sacara de su interior nuevos atributos, nuevas bellezas, nuevas bienaventuranzas, nueva gloria, todo nuevo. Son las creaciones, son los cielos y las tierras nuevas que Dios va a crear, pero las crea en esa vida divina que sacó, que el hombre genera a través de sus actos. Y Dios deposita todo eso en esa vida divina. Son cosas nuevas de Dios que no se conocen, que no están a disposición de todos los bienaventurados. Los bienaventurados no gozan de la plenitud de Dios. Y Dios lo que quiere es seguir sacando para engrandecer toda la gloria de todos los bienaventurados, de todos los ángeles, y sobre todo de él mismo también. Eso fue lo que Adán consiguió. En el momento que se sale Adán, en el momento que desobedece, pierde esa vida divina, pierde esa voluntad divina, pero esos actos quedaron. Sigue la vida de Adán, los años que sean, no importa. Muere Adán, forzosamente tuvo que ir al purgatorio, y después del purgatorio se fue al seno de Abraham a esperar la redención para poder entrar al cielo. Cuando llega Jesús, cuando ya Jesús desciende a sacar a todos los justos del Antiguo Testamento, se los lleva con él al cielo. A Adán le reintegran esas vidas que tenía como posesión de él. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, aparte que Jesús lo dice, un día Luisa le pregunta a Jesús y le dice, oye, ¿qué santidad tendrá nuestro padre Adán? Y entonces Jesús le dice, Adán es el santo más santo que existe, porque es el único que tiene actos en la unidad de mi querer. Esa es una santidad de actos. El otro lado es María. María es vida divina desde el primer instante de su concepción. Nunca realizó un acto de voluntad humana. O sea, quizá el único acto de voluntad humana fue renunciar a la suya propia, ahí en el momento de la prueba, cuando fue creada su alma. Y de ahí en adelante fue vida divina toda, por eso es inmaculada. ¿Qué quiere decir inmaculada? ¿Falta de pecado? No. Lo que quiere decir es que Adán perdió la vida divina y la voluntad divina por el pecado. Si María no tiene pecado, María tiene voluntad divina y vida divina. Por lo tanto, todos los actos de María fueron divinos. Fueron vidas divinas que Dios sacó de ella. Pero aparte, tenía en ella la formación, la gestación de una vida divina en ella, que con cada acto iba creciendo, iba engrandeciéndose esa vida de ella. Nos dice Jesús que cuando María es asunta al cielo, iba con tantas vidas divinas que le pertenecían, que no cupieron en el cielo y se desparramaron por toda la creación. Bueno, esta es la santidad de vida. ¿Qué quiere decir eso? Un día, sobre todo al inicio de Luisa, se la llevan al cielo para festejar una fiesta de la Virgen. Y Luisa ve todo lo que hay, ve todos los arreglos, o sea, lo homologa a las fiestas humanas, ve que todo está preparado, toda la comida, los invitados, en fin.
Y hay un sol inmenso en el cielo que dice que es infinito, que no se ve dónde empieza, dónde termina, y que no lastima, que es una luz inmensa, pero que no lastima los ojos. Y que para encontrar a María necesitan entrar adentro de ese sol. Ese sol es Dios, ese sol es la Trinidad. María está incluida, dentro de la Trinidad. Esa es la vida divina. Entonces, santidad divina y santidad divina de actos, santidad divina de vida. Luisa, primera persona en la que es el reino, primera persona salida de pecado original, en la que el reino se establece. Esa persona, o sea, Luisa, cumple desde el momento que acepta hasta el final de su vida, cumple con todo lo que Jesús le pide. Nunca se sale. Por lo tanto, llega con vida divina, no en la plenitud de María, sea mucho menor, y llega con una infinitud de actos también, o sea, de vidas divinas que le pertenecían. Ahora, en ella se funda el reino en las criaturas salidas de pecado original, y a partir de ella, todos los que queramos entrar, podemos entrar a vivir en él. Y Jesús me dice, bueno, de acuerdo, ¿quieres vivir aquí? Perfecto. Tienes que desapegarte de todo. De todo. Y el todo incluye la satisfacción sexual, porque es un atributo divino, es un atributo humano. Tienes que olvidarte de todo. Tienes que tener única y exclusivamente a mi voluntad y a mi amor, es lo único que te debe interesar. En la medida que tú vayas avanzando en ese camino, Jesús, es en la medida en que tu vida divina se va a ir haciendo realidad. Puedes hacer actos, pero te puedes salir. Si tienes una satisfacción sexual que Jesús no la tuvo, tú no puedes invitar a Jesús a tener un orgasmo. Entonces, si no cumples con eso, bueno, no te sales, no, pero no cumples actos. Por lo tanto, tu vida divina queda mermada. Son los famosos 4 grados de vida en la divina voluntad. El sol, una persona que está dentro de su casa y con las cortinas cerradas. El sol tiene todos los atributos que Dios le dio, pero ¿qué goza esa persona que está en su casa con todas las ventanas cerradas, las cortinas? ¿Qué goza de los atributos? Nada. Quizá un leve resplandor. Ese sería el primer grado. Esa es la persona que vive en voluntad humana, totalmente, abiertamente. Si esa persona se sale al jardín, se sale a la calle, entonces la luz del sol llega con plenitud. Bueno, ahí empieza a disfrutar de los atributos que Dios puso en el sol. El calor, el color, los aromas, o sea, todo lo que el sol produce. Ya estás en un segundo plano de esta vida, pero sigues en la tierra, sigues parado en la tierra, sigues disfrutando de la tierra, sigues teniendo necesidad de la tierra. El tercer grado es la persona que quiere más todavía y se va a un lugar en donde la luz del sol es plena. Se va a una playa o se va a la punta del monte más alto y entonces recibe una cantidad de luz tremenda y es tan fuerte esa luz que no lo deja ver ya más a la tierra, pero sigue parado en la tierra, sigue necesitando de la tierra. Y el último grado es el que se lanza al sol y se pierde en el sol. Esa es vida divina. Tú escoges, la persona escoge lo que quiere. ¿Quieres satisfacciones humanas? Perfecto, no hay problema. O sea, ya te dije, no son malas, pero no son, ahora sí, como dijo Jesús, o sea, refiriéndose al divorcio.
al nivel de repudio que le preguntan los fariseos de Moisés. ¿Qué dice Jesús? Eso se los dio por la dureza de su corazón y para evitar males mayores. Pero en el principio no fue así. ¿Qué está diciendo? Que no es mi voluntad. Y recordemos que la voluntad permisiva de Dios permite todo, pero Dios no concurre en ese acto. Por lo tanto, no lo puedes meter como vida de la divina voluntad. Por tanto, siendo la divina voluntad, vamos a decir, un proceso de esos 4 grados, para llegar a tener una vida plena en divina voluntad, en 4º plano, deberíamos de estar desapegados completamente a la tendencia de la satisfacción de los sentidos. Evidentemente, a la vuelta de los años, hubo un momento en que, en un retiro con el doctor Tomasini en Garabandal, en el año 16, octubre, creo recordar, estando en el almuerzo de ese retiro, estamos varios matrimonios y salió este tema concretamente, y el doctor nos recomendó leer a María Valtorta. En María Valtorta es inequívoco lo que el Señor dice. Para mí, como hombre casado con hijos, para mi esposa y para el resto de matrimonios, era algo verdaderamente impactante, que nos manifieste el Señor a través de María Valtorta que esa utilización de la relación marital por el mero hecho de ir encaminada al placer era de brutos, según le dice el Señor a María Valtorta. Claro, en aquel momento a nosotros, a todos los presentes, nos pareció, entramos en shock. Claro, es algo que la propia Iglesia, y ahí me dijo al padre Juan Ramón, la propia Iglesia está diciendo que tenemos que ser esa unidad en matrimonio, y esto forma parte, ¿no? Tanto a la vuelta de algún tiempo, al año, empezamos a notar que desde el momento en que somos conscientes de este conocimiento, el Señor empieza a obrar. El Señor empieza a generar ese desapego, que es un don del Señor que nos entrega. Y vamos viendo como en una evolución del matrimonio, efectivamente, esa intención va disminuyendo, esa intención de mantener la relación exclusivamente por tener placer, se va minimizando sin necesidad de tener que provocar ninguna contrariedad con la pareja. Evidentemente, esto lo hemos podido observar en relaciones de matrimonios que ambos tienen la intención de conocer y de experimentar divina voluntad. La problemática viene cuando en ese matrimonio una de las personas tiene esa intención de vivir en la divina voluntad y la otra no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando en una relación, siendo los dos cristianos practicantes, llevando una vida sacramental, siempre hablamos que partimos de esta base, claro, que tenemos un matrimonio consagrado ante Dios, y que uno de los dos, digamos, pues no considera oportuno renunciar a ese placer por el placer. ¿Qué actitud entonces, doctor, considera usted que debe de tener la otra pareja, la otra parte de la pareja, que no está dispuesta a renunciar o no entiende así la relación marital? Porque es lo que nos han enseñado en la Iglesia desde que... Sí, totalmente. Si no hay un mutuo acuerdo, o sea, la persona que quiere llevar la castidad debe ceder. O sea, y debe ceder a lo que la otra parte diga, pero con la firme intención de decir, Señor, esto tú sabes que no lo quiero, que sea algo que realmente nazca de dentro,
que no lo quiero, no lo deseo, pero para evitar problemas, sobre todo para evitar conflicto en el matrimonio o incluso el adulterio, porque hacia allá se puede llevar. Yo entiendo que es muy difícil. Mira, yo recuerdo mucho una cena que tuvimos con unas parejas en Alemania, en que, hablando de esto, sí, definitivamente la única respuesta que dijeron, no, definitivamente esto no es posible. Así, definitivamente no es posible. Y uno se pregunta y dice, bueno, ¿qué está pasando? Es la voluntad humana. Y hay un escrito en María Valtorta que es perfecto, en donde Jesús dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia existe entre la cama del pecado y la cama de un matrimonio que no se niega al placer, pero se niega a la maternidad? Son palabras de Jesús. Si Jesús le pide a los sacerdotes castidad, si Jesús le pide a los sacerdotes el celibato, por favor, ¿qué será que Jesús quiere hacer su vida en ti? Que Jesús quiere vivir en ti todo lo que tú vives. ¿Jesús querrá tener orgasmos? ¿Jesús querrá tener relaciones sexuales nada más por placer? Perdón, que cada quien se conteste. Que cada quien quede en su conciencia, en su interior, lo que quiera hacer. Pero para esto, yo insisto, y lo voy a poner de una vez aquí, que para poder entender la divina voluntad, para poder entender este intercambio de vida, necesitamos conocer perfectamente todas las verdades de la divina voluntad. A nosotros, que Luisa se lo dice no en este plano, sino en otros, pero le dice Luisa, Señor, qué difícil va a ser que las criaturas acepten vivir en tu voluntad. Y Jesús le dice una verdad que ojalá quede grabada en las mentes de todos. El problema es que ponen el énfasis en lo que van a dejar, no en lo que van a obtener. Ese es el problema. Perdemos la parte animal, nos quedamos con la parte animal y perdemos la parte divina. Bueno, cada quien. Pero para entender esto necesitamos conocer qué es esa parte divina que Dios nos quiere dar. Mientras no la conozcamos, mientras no estemos total y absolutamente seguros de qué es lo que Dios nos quiere dar, esto es lenguaje de otro planeta. Ya no de otro planeta, de otra galaxia. No es un lenguaje entendible a nadie. Por eso es que lo necesario es, para entrar a vivir en la divina voluntad, lo primero es enamorarnos de Jesús. Y no nos podemos enamorar de Jesús si no lo conocemos. Y si no conocemos lo que Él es, nunca podré tener esta disposición, porque siempre lo veré lejano de vida. Siempre hemos pensado en un Dios lejano, pero no lejano de distancia, sino lejano en vida. Y lo que Dios quiere es vivir vida en nosotros en Él y Él en nosotros. Vivir en la divina voluntad, el alma que vive en la divina voluntad, lo que quiere Dios lo quiere la criatura. Lo que quiere la criatura lo quiere Dios. Lo que hace Dios lo hace la criatura y lo que hace la criatura lo hace Dios. Esto es una terrible, terrible verdad que nadie lo quiere aceptar. Ya no entender, aceptar. Porque se piensa que es herejía. Y luego salen las cosas, los comentarios. Es que se quieren hacer dioses. Por favor,
no es que queramos hacernos dioses. Dios nos quiere hacer Dios. Y ahí está Santo Tomás de Aquino diciendo que el Hijo del Hombre se hizo Dios, el Hijo de Dios se hizo hombre para ser dioses a los hombres. Ahí está el catecismo de la Iglesia Católica, en que nos menciona continuamente que Dios nos quiere comunicar su vida, su ser, su naturaleza, su divinidad, sus atributos, sus obras. Perdón, el que no crea esto es un hereje, porque está desmintiendo la doctrina de la Iglesia Católica. Que nunca nos lo hayan dicho, eso no tiene nada que ver. Pero ahí está, para el que quiera enterarse, ahí está plasmado en la doctrina, en el catecismo de la Iglesia. Entonces, Padre, perdón. No, adelante. Sí, padre. Padre Juan Ramón, usted como sacerdote célibe, ahora conocedor de Divina Voluntad, el Padre Juan Ramón, ya adelanto a nuestros hermanos que estamos en antena, es una persona que como sacerdote pues tiene el privilegio de haber profundizado ya en el conocimiento de Divina Voluntad. Es el objeto de haberlo invitado hoy con nosotros, ¿no? Tiene esa doble visión, la que obtuvo en el seminario mientras se formaba y posteriormente, por la gracia de Dios, pues ha tenido también el conocimiento de la existencia de Divina Voluntad, ¿no? Y yo le quería preguntar al Padre, él como presbítero, me consta que tiene una parroquia muy cohesionada, muy fructífera. En el ámbito eclesial, desde que usted conoce Divina Voluntad, ¿qué ha cambiado en su óptica respecto a las relaciones de los feligreses, de nosotros? Es decir, si usted como sacerdote conocedor de la Divina Voluntad, ¿qué le diría usted a un matrimonio consagrado que le plantea esta cuestión de la relación marital por el placer, no como consecuencia de, o no excluyendo la germinación para procrear, si le preguntan que las relaciones son exclusivamente por el placer? ¿Qué opinión tiene usted, padre? Primeramente, le quiero mencionar que yo conocí la vida divina como tal hace 2 años, pero por ciencia infusa ya había conocido hace mucho tiempo. Hace 2 años me llegó a mis manos un resumen de la Divina Voluntad de todos los volúmenes en 15 páginas. Cuando le di una ojeada, me pareció tan conocida. Inclusive cuando empecé a leer donde se refiere a los giros, no encontré ninguna novedad. Luego de poco tiempo, me llegó los libros y empecé a ojear. Los libros lo que ha hecho es confirmarme lo que Dios ya me ha dado de antemano. Luego puse en YouTube Divina Voluntad y lo primero que me aparece es la conferencia del doctor Salvador Tomasini. Y empecé a escuchar todos los días. Y no había cosas que no comprendía. O sea, que escuché tantas verdades que me parecía tan conocida. Y poco a poco fue aumentando este conocimiento
tanto en forma infusa y a través de los libros. Y tu pregunta, Jesús, es bastante espinoso. Primeramente, Dios quiere hacer vida en nosotros. Jesús quiere hacer vida en nosotros. Y Jesús quiere darnos todo. Por eso quiere todo. Un desapego total, completo. Para que Jesús me dé su forma de pensar, yo tengo que renunciar al mío, desapegarme del mío. Si yo quiero amar como Jesús, Jesús también me pide que me desapegue de mi forma de amar para amar como Él, divinamente. Y así en todos los sentidos. Lo que yo siempre digo a mis feligreses en cuanto a la divina voluntad, que busque la voluntad de Dios en todo lo que haga. En sus palabras, en sus miradas, en sus pensamientos e imaginaciones, en sus relaciones con su cónyuge, en su trato, en sus relaciones con los hijos, con los hermanos, en el trabajo. Busque la voluntad de Dios. Y de esa forma dar vida a sus actos. Y cuando un alma realmente busca la divina voluntad, es la misma divina voluntad que hace camino en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestra inteligencia. Es lo que da luz. Ha mencionado usted, padre, un concepto que es la imaginación. En ese contexto de las relaciones humanas, ahora estamos hablando de la relación de matrimonio, y claro, ese papel tan importante que juega la imaginación. Hubo un momento hace algunos años, cuando el doctor nos dio a conocer en Garabandal la existencia de esta opinión de Jesús a María Valtorta en relación a la relación sexual por el placer, por el mero hecho de placer, que verdaderamente, como usted acaba de decir ahora, es la propia voluntad divina la que empieza a obrar cuando ve la intención de la criatura de querer evolucionar en ese aspecto, porque ese cambio, lo digo como hombre casado y consagrado ante Dios, es verdaderamente imposible que por la propia fuerza de voluntad humana podamos hacer una renuncia a algo que nos es tan connatural a las relaciones maritales. Imposible, salvo que Dios empiece a obrar. Entonces, desde hace esos años, estoy hablando del año, como decía, 16, finales, octubre, y hasta la actualidad, hay un proceso evolutivo cuando esa intención de la criatura es verdaderamente dar vida a la divina voluntad, porque uno empieza a cuestionarse. Como decía el doctor, ¿buscaría Jesús placer por el placer mismo? Esto mismo empieza a ocurrir cuando la criatura tiene esa intención de empezar, digamos, a adentrarse en los designios de Dios para la criatura, porque imitar a Cristo es precisamente eso, imitarlo. Y esta es una parte nuclear de esa imitación a Cristo. Entonces, cuando usted habla de esa imaginación, yo tengo que decirles que hay una parte fundamental que el ser humano hemos de escudriñar, no solamente para el desapego en el ámbito de las relaciones físicas y del placer físico, sino en todo lo demás. Esa imaginación forma una parte fundamental, porque la relación
sexual con la pareja, con el matrimonio, no está exenta de insidias diabólicas. Ya sabemos en la mente. Estamos ahora mismo con un aspecto crucial, que es el conocimiento de nosotros mismos, precisamente para ser conscientes de que estamos permanentemente asediados a través de nuestras miserias, en que Satanás empieza a intentar inducir a la criatura. Por tanto, cuando tenemos relaciones, hablo a título personal, no hablo de nadie, cuando tenemos relaciones con nuestra esposa, con nuestro esposo, con matrimonios, como digo, que se supone que están consagrados ante Dios. Si no lo están, lo dejo de lado, no quiero polemizar ahora. Pero el momento en que una persona casada ante Dios mantiene relaciones con su esposa, su esposo, no está exenta de que haya un intento de inducción a través de la imaginación de pensamientos de lujuria. Si todos nos autoobservamos en este sentido, empezaremos a darnos cuenta, lo digo porque esto ha sido objeto de debate con otras muchas personas que conocen divina voluntad y en confianza siempre. Si empezamos cada uno en nuestro foro interior a escudriñar realmente cuando tenemos relaciones con nuestra esposa, esposo, si no hay alguna vez un componente de lujuria, y ese componente de lujuria es inducido siempre, y ahí está, a mi modo de entender, el peligro. Y digo el peligro porque no somos conscientes de que está ocurriendo, pero está ocurriendo. Hubo un momento en el que algunas personas acudíamos a la confesión frecuente cada sábado y siempre nos conversábamos de lo mismo. Siempre, durante años. Y es esa imaginación. En el momento en que el Señor empieza a ver la intención de la criatura, Él obra. Y como ha dicho el doctor muchas veces, el desapego es un don, no forma parte de la fuerza de voluntad. Entonces, el paso o un paso decisivo es esa observación. Cuando el Señor le dice a Luisa, mírame con un ojo a mí, cuando él habla en el libro 1 ya de la recta intención, con un ojo me miras a mí y otro, mira lo que estás haciendo, y yo lo puse en práctica en aquel momento y dije, es imposible. Porque si yo tengo relaciones con mi esposa y hago lo que el Señor me dice, pon un ojo en lo que haces, otro a mí, sería incapaz de tener relaciones exclusivamente por placer. ¿Por qué? Porque se juega el campo de batalla del combate espiritual, se juega en la mente. Luego, teniendo relaciones con mi esposa, con mi esposo, en el momento en que, no siendo malo, porque es creación de Dios, empezamos a ser conscientes de lo que se está gestando en la mente, empezaremos a ver que estamos pecando sin ser conscientes. Desde que conozco divina voluntad, si hay algo que me ha aportado muchísima luz, ha sido esto. A raíz de aquella conversación con el doctor en Garabandal, en ese primer retiro que hicimos en España. Fue decisivo. No caer en cuenta de que algo que era tan normal, que eran las relaciones con mi esposa, no caer en cuenta en eso, cuando el Señor a través del doctor me dio a conocer la existencia de esa realidad, cambió la vida. Porque cuando uno no conoce, o no puede obrar en consecuencia, pero cuando uno conoce, se empieza a hacer preguntas y entonces el Señor ya lee la intención. Y cuando la intención de la criatura es dar ese paso, Él empieza a obrar por sí mismo.
Entonces, bueno, pues yo le doy las gracias al doctor Tomasini por todos los encuentros del que lo conozco, pero especialmente por ese, porque a mí me cambió la vida completamente. Y evidentemente, cómo el desconocimiento de las verdades nos hace ir en el camino de la penumbra, claro. Y cómo el conocimiento de las verdades nos hace verdaderamente empezar ya a plantearnos, a cuestionarnos, y que el Señor lo hace después muy fácil. Él empieza a tomar cartas en el asunto de forma decisiva, pero tiene que ver o conocer la intención real del corazón. Por tanto, si puede servir para algo, la controversia está ahí, en desconocer. Cuando conozco, ya obra Él. Hablo de la experiencia personal siempre, desde la experiencia personal. No entro a enseñar a nadie, primero porque no tengo el conocimiento y segundo porque en divina voluntad es el Señor el que... Entonces, el objeto de esta programación precisamente es esa, orientar desde el conocimiento y la experiencia para poder dar ese paso del conocimiento que nos va aportando el libro de cielo, la explicación del doctor y de otras personas que son conocedoras, a dar ese paso a experimentar esa experiencia, ¿no? Entonces, doctor, desde el momento en que una persona, porque veo que hay muchas preguntas al respecto, una persona en su matrimonio, siendo cristianos ambos, uno de ellos no está dispuesto, digamos, a poner la intención de poner coto al mero, o sea, a la mera intención de disfrutar del placer como tal, y la otra persona tiene que hacer la entrega a Dios de ese sacrificio, la duda que se plantea siempre es esta, ¿no? Como estoy accediendo, ¿me salgo de la divina voluntad o no? Lo que decíamos hace unos momentos, Jesús, no. O sea, ¿lo puedes vivir en la divina voluntad? Sí, lo puedes vivir como un ofrecimiento, como un sacrificio. Tanto sacrificio es el negárselo, como un sacrificio es aceptarlo sin quererlo. Claro. O sea, no necesariamente el sacrificio es negación, porque el sacrificio también es aceptación cuando no se desea. Aquí hay que tener mucho cuidado porque se puede decir que es un sacrificio, pero a la hora de la hora, o sea, se traiciona la parte del deseo. Pero bueno, Dios tendrá sus formas de juzgar qué tan puro, qué tan cierto es ese deseo de participar de ese ofrecimiento. Yo creo que no es problema, o sea, volvemos a lo mismo. Este es un tema que se repite y se repite y se repetirá siempre. Yo creo que hay un folleto, se llama folleto El matrimonio verdaderamente cristiano, donde sacamos ahí todo lo que Jesús habla del matrimonio en María Valtorta. En Luisa ya no entra en estos terrenos, Luisa ya trasciende esta parte humana. Pero en María Valtorta sí lo toca y lo toca perfecto. Entonces creo que sería una buena idea, Ceci, Sí, no doctor. sé si tú lo tengas, que te lo hayamos mandado. No, no, doctor, si me lo puede mandar y entonces yo lo comparto en los grupos y lo leemos y lo podemos platicar también en algún programa. Ajá. O sea, yo te mando el folleto de matrimonio y compártelo. Son lo que Jesús habla del matrimonio y de la relación sexual a través de estos escritos de él. Y bueno, vuelvo a repetirlo y ojalá que esto quede muy claro, Jesús, muy claro. Todo depende de nuestra voluntad.
todo depende de nuestra voluntad. Si yo quiero, lo puedo. Si no lo quiero, no lo puedo. El verdadero enemigo no es el demonio. El verdadero enemigo soy yo. O sea, mi voluntad es mi peor enemigo. Dice Jesús que la voluntad humana puede ser el demonio que nos lleve al infierno o convertirse en el ángel que nos lleve al cielo. O sea, el demonio no tiene capacidad de hacernos pecar. Nos puede tentar, de acuerdo, y tentaciones a veces fortísimas. Nos puede hacer vejaciones, también. Nos puede hacer todo lo que quiera, pero no me puede hacer pecar. Dice Jesús, y palabras muy claras, todas las potencias diabólicas juntas, no pueden nada contra una voluntad, a una criatura decidida a enfrentarlo y a vencerlo. Claro. Así que, por favor, esto que quede muy claro, aquí el demonio no tiene participación. El demonio tienta, el demonio pone ocasiones, el demonio pone pensamientos, el demonio pone todo lo que quiera, incluso obsesiones, puede generar obsesiones en nosotros. Pero eso debería de estar bajo control de nuestra voluntad. Y si nuestra voluntad está firme, no hay poder humano ni diabólico que nos pueda tirar. Yo creo que es un tema sobreseguido, perdón que lo diga de esta manera. Es un tema interesante, sí, muy interesante, pero muy sobreseguido, porque nos enredaríamos, siempre sacaríamos cositas, pretextos, ideas y todo para tratar de ver cómo podemos darle la vuelta a lo que se ha dicho. Yo vuelvo a insistir y no sé si Ceci, si el padre estuvieran de acuerdo. Esto no lo podemos hablar mientras no sepamos lo que Dios nos ofrece. Y eso es totalmente así. Sí, padre, díganos. Quiero ampliar un poquito más esta vivencia, la divina voluntad en la vida cotidiana de una familia, de un matrimonio. La mayoría piensa que la única forma de estar en comunión, en unión con Jesús, es cuando reza el rosario, la divina misericordia, pero no. Uno puede hacer divino todos sus actos, sea simple o ordinario o extraordinario. Una madre puede hacer divinos sus actos de la limpieza, de la cocina, cuidando a sus hijos, invocar la divina voluntad que haga en ella y con ella, cocinando, haciendo la compra, así también los esposos. De esa forma, estar unido con Jesús, con su voluntad. Porque, como usted ha dicho, no es cuestión, no es cambio de obra, sino de intención. Pero nosotros, como la mayoría piensa, ¿por qué para la mayoría resulta difícil esta vivencia, la divina voluntad? Porque piensan mucho en sí mismos, en lo que van a perder, en lo que van a renunciar. Exacto. Es la misma divina voluntad que pone orden en nosotros. ¿Qué es la lujuria? La lujuria no es otra cosa que un desorden en lo sexual. Entonces uno, a medida que piensa, se centra en la divina voluntad, es la misma voluntad de Dios en nosotros que pone orden. Y nos da esa alegría, la misma alegría de Dios. Entonces nuestra voluntad empieza a debilitarse y a dar paso a la voluntad de Dios en nosotros. Claro. Así es, padre. Exactamente.
Bueno, creo que es esto que nos acaba de decir el Padre, es como el concretizar todo esto, ¿no? Claro. Y yo lo pondría prácticamente en lo mismo, en el conocimiento. A través de la divina voluntad, o sea, conforme vayamos conociendo, vamos aceptándola y ella va actuando en nosotros. Y ese actuar es lo que nos va quitando lo nuestro, ¿no? Poco a poco. No hay cambios bruscos así de un día para otro, sino es poco a poco. Pero bueno, nos dicen que vivir en la divina voluntad es un martirio continuo de atención. O sea, hay que estar atentos continuamente, atentos a esta divina voluntad, atentos a darle vida a la divina voluntad en todo lo que hagamos. Como dijo el Padre ahorita, podemos darle vida a la divina voluntad barriendo, podemos darle vida a la divina voluntad cocinando, Claro. podemos darle vida a la divina voluntad durmiendo. O sea, todos nuestros actos, todos se pueden poner en la divina voluntad y esos actos irán acrecentando la vida divina en nosotros. Y a medida que vaya acrecentándose, va disminuyendo la vida humana. Padre, quería preguntarle. Le escucho. ¿En qué cambió su modo de celebrar la Eucaristía desde que conoce la existencia de la divina voluntad? Un cambio radical. Un cambio radical. Conociendo la divina voluntad, que la divina voluntad contiene todos los actos de Jesús, su encarnación, sus pasos, sus palabras, sus actos, sus penas, su pasión, todos los sacramentos, toda la potencia. Entonces, cada palabra que pronuncio, quiero pronunciar en esa voluntad de Dios para que tenga efectos en todos. Como es la voluntad de Dios, vida de todo, alcanza a todos, no tiene, donde no hay pasado ni futuro, sino un acto presente. En cada Santa Misa, tomar las mismas intenciones de Jesús. Tomar sus reparaciones, sus intenciones al celebrar la Santa Misa, sus intenciones de darse a todos como alimento. Y cada palabra que pronuncio, recibir la comunión por todos y en todos, en su voluntad. Dar a Jesús lo que toda la criatura le debe. Y solamente en su voluntad uno puede dar a Jesús por todos y en todo. En cada Santa Misa estar consciente lo que recibo, que es a un Jesús crucificado por mí, clavados en cada partícula. Y darle la correspondencia, la adoración, el amor. No solamente lo que yo le debo, sino toda criatura. Estar allí en representación de toda la humanidad. Y así en cada misa, como si fuera la primera y la última misa. ¿Y qué ha cambiado en usted desde que celebra con esa intención, teniendo esa vivencia? Primeramente, la paz interior profundo. Es como si fuera que Dios me pone todo en presente.
Para mí no es solamente unas simples palabras en todos y por todos. Mucho antes de haber conocido la divina voluntad en escrito como tal, ya tenía este conocimiento infuso. Inclusive cuando leí la palabra giro, el giro que hacía Luisa, me pareció tan conocido que yo no, de hecho, yo le había puesto otro nombre porque no conocía. Sentía siempre como Dios en una experiencia mística, como en forma que podía bilocarme en muchos lugares. Es una experiencia bastante rara, difícil de explicar. Y esa experiencia de la misa se puede llevar siempre en la experiencia, en los actos cotidianos, ordinarios que uno hace siempre. Así también en los sacramentos. Cuando Jesús absuelve a Luisa, esta absolución quiere que Dios llegue a todos. Así también en los sacramentos, cuando doy la absolución, aunque doy a una persona determinada, pero en mi intención, en la divina voluntad, yo sé que esa absolución llega como una invitación a todas las almas. Y quien tiene el corazón abierto a la gracia, de alguna manera sentirán esa invitación al perdón de Dios. Y así en todos los sacramentos. Esa es mi vivencia de que conocí como tal la divina voluntad. ¿En qué cambia cuando, por ejemplo, los fieles acuden a usted en el sacramento de la reconciliación? Lo que acaba de decirle. Así también a la persona que está abierta a esta gracia, de hecho es muy evidente, le hablo cómo puede confesarse en la divina voluntad. ¿Puede explicarnos cómo confesarse en la divina voluntad? A ver, pedir a Jesús no solamente el perdón de mis pecados, sino traer en mi intención todos los pecados y pedirle conjuntamente perdón a Jesús junto con mi pecado. Hacer universal lo que uno hace. En la divina voluntad no existe lo particular, sino se hace universal y alcanza a todos. Pedir a Jesús perdón no solamente por mí y por todos. Y desear recibir el perdón no solamente para mí, sino para toda la humanidad. Que Jesús, al darme el perdón, que también dé el perdón a todos. Extender esta voluntad, porque en la divina voluntad, la voluntad se extiende, se esparce, se ensancha. Lo que tú quieres para ti, también quieres para todos los demás. Y lo que tú das, también deseas dar para todos los demás. Así como Jesús ha obrado. Cada palabra, cada gesto que Jesús ha hecho como si fuera que para uno solo y para todos los demás. Y tomar ese acto único
Realmente creo que es hermoso lo que dice, Padre. Y honradamente da envidia, o sea, el no ser sacerdote, ¿no? Sí. Todos Pero, queremos ser cura. pero hay una cosa que a mí me parece que es también maravillosa, ¿no? Esto que acaba de decir el Padre, bueno, esto es desde el sacerdote, desde el que está cooperando con Jesús en estos actos, ¿no? Y lo dice perfecto, es universal, es para todos, en fin. Pero ahora yo lo enfocaría a la parte personal de cualquier laico. O sea, el laico en la divina voluntad concurre junto con Jesús en lo que Jesús hace en toda su vida y a través del sacerdote. O sea, el sacerdote no consagra, Jesús no consagra, consagran los dos. O sea, es un acto doble, el acto del sacerdote pone la parte material y Jesús pone dentro de ese acto del sacerdote, pone la parte divina, haciendo esa transubstanciación de las especies. El sacerdote no perdona los pecados, pero Jesús tampoco los perdonan los dos. O sea, unidos los dos son los que perdonan. Esa es la grandeza del sacerdote y sobre todo lo que acaba de decir ahorita me parece fabuloso. Pero ahora vamos a la parte nuestra. Nosotros, viviendo en la divina voluntad, concurrimos junto con Jesús en lo que Jesús está haciendo a través del sacerdote. Nosotros concurrimos junto con Jesús en el momento de la consagración. Concurrimos con Él en el momento del perdón de los pecados, en el momento del bautismo, en el momento de la confirmación, o sea, en todo. Yo no creo que sea como necesario el dar estos ejemplos tan específicos. O sea, el cambio de vida del sacerdote es precioso. O sea, un sacerdote que ahora ya, en realidad, ya no es que crea, ya es otro Jesús. Que ese es el punto, el sacerdote es otro Jesús. En la divina voluntad es real. Pero eso también pasa en el laico. Sí. Así es, o sea, el laico es otro Jesús. Y hace lo mismo que hace Jesús a través del sacerdote. Es increíble la divina voluntad, increíble. Todo lo que Dios nos ofrece de esa participación, si no fuera así, no seríamos imagen y semejanza de Él. Así que yo creo que vamos a centrarnos en este punto. Vamos a tratar de entrar en el conocimiento, no tanto en la parte de vivencia, porque eso es a través del conocimiento. Primero vayamos al conocimiento y luego podremos expresar la experiencia. O sea, lo que se vive porque se conoce. Hay personas como el Padre que por ciencia infusa, y esto Dios se lo dará a quien Él quiera, ha vivido realmente en la divina voluntad, sí, pero sin mérito, porque Jesús lo deja muy claro. O sea, que nadie entrará en la divina voluntad si no es a través de los conocimientos que Él ha dejado expresados en el libro del cielo. Pero ya lo puede tener en sí, ya está actuando, y Jesús actúa. La inhabitación de la Santísima Trinidad en las criaturas. Voy a decir algo, yo le pedí al Padre que me corrija si estoy mal, por favor. La santidad humana, que es el cumplir la voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios, el cumplir los mandamientos, todo lo que la Iglesia nos pone, es semejante a lo que Jesús habla de las hostias muertas. La santidad humana es una hostia muerta. ¿A qué me refiero?
¿Jesús está en la hostia? Sí, completo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, pero no pone su vida, porque su vida no se puede poner más que en una persona, Wow. porque la persona es la que tiene todo lo necesario para que Jesús pueda desarrollar, o la divina voluntad pueda desarrollar sus acciones. Jesús está en la hostia, sí, pero la hostia no tiene boca, Jesús no habla. Jesús está en la hostia, sí, pero la hostia no tiene pies, Jesús no camina. Y así por el estilo. Lo mismo pasa en la santidad humana. En la santidad humana está Jesús en la criatura, San Pablo diciendo, ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Conchita Cabrera de Hermida, donde Jesús le dice, el que te toca a ti, toca al verbo. Sí, pero no actuó a través de ellos. Y ahora, en la divina voluntad, Jesús nos dice que si tiene alguna razón de existir en las hostias sacramentales, es para llegar a formar las hostias sacramentales de su voluntad, que serán hostias vivas. Hostias que le prestarán todo lo que son para que Él pueda llevar, ¿sí? Pueda llevar sus acciones al mundo de nuevo. Bueno, pues esto definitivamente es lo que es vivir en la divina voluntad. Es un Jesús viviendo en nosotros. Lo voy a decir de esta manera, somos Eucaristía, pero una Eucaristía viviente. Somos Eucaristía. Ante esta verdad de que somos Eucaristía, que es Jesús en nosotros, viviendo, obrando, como dice el Padre, es la divina voluntad obrando en nosotros, en todos nuestros actos y en modo universal, no en modo particular. Entonces, yo pregunto, ¿qué se necesita para entender el obrar de la divina voluntad en nuestra vida? Pues conocer lo que estamos teniendo en nosotros. A veces en plan de broma, y broma así media chusca y media pesada, yo les digo, por ejemplo, a una mujer, le digo, bueno, ¿tú podrías invitar a María a comprar un bikini? ¿Tú invitarías a María, Ceci, a comprarte un bikini? No, padre. Además, ni me lo No pongo. me digas padre. O No, sea, digo, doctor. ¿no? Además, ni me lo pongo. Bueno, no, eso ya no importa. Por eso, ¿para qué lo compro si no me lo pongo? Y tampoco invitaría Bueno, a la Virgen a comprar un bikini. o invitarías a la Virgen a una reunión, a un tecanasta, donde hay la reunión de mujeres, o sea, todo para, pues ya sabes cómo son, ¿no? No, O sea, no, no. no invitaría a Jesús a nada de eso. Entonces, creo Ni a que la es muy Virgen. sencillo saber cómo actuar. ¿Vamos a invitar a Jesús o vamos a invitar a María? Ven Jesús a hacer esto conmigo. Ven María a hacer esto conmigo. Y eso me va a dar las pautas de cómo debo obrar. Porque inmediatamente me va a brincar así y decir, no, aquí Jesús no puede entrar. Aquí María no puede entrar. En fin. Bien, No creo que sé, permíteme, sí. no sé, padre, qué le parezca esto de las hostias. No sé si esté equivocado. Asimismo, como Jesús dice a Luisa, la hostia justamente está para continuar su vida en nosotros. Uh-huh. Caminar, ver, amar por medio de nosotros. Ser Él nuestra vida. Ser Él nuestra vida. Por eso le llamamos comunión. Uh-huh. Muy bien. Pues si tú dices. Pues dejarlo aquí porque si no les estamos dando un plato muy fuerte. Yo creo a todos los que nos ven y nos escuchan. Entonces, pues
No sé si ustedes ya no quieren, sobre los temas que hemos tratado, decir algo más, podemos ya cerrar nuestra primera intervención y nuestra primera programa para los coordinadores de Divina Voluntad. Y Ujú. pues que esto sirva para que tengamos la iniciativa y la motivación para conocer más la Divina Voluntad, porque solo así la viviremos, solo así la vamos a vivir, si la conocemos. Nadie puede amar lo que no conoce, tiene que conocerlo. De Entonces, hecho, Dios no puede darnos una gracia que nosotros desconocemos. claro, claro. Totalmente de acuerdo. Ujú. Por eso yo creo que es muy importante estos programas porque hacemos que todos, incluyéndonos nosotros, conozcamos más. Y esto nos motiva a leer más, a estudiar más y sobre todo a pedirle a Jesús que viva junto con nosotros y vive en nosotros y que seamos hostias vivas, porque a veces Jesús es Eucaristía para nosotros, pero nosotros no sabemos ser Eucaristía para Jesús. Y creo que Él se merece eso y más. Ampliando un poquito más, a ver, ahora que me viene a la mente. Jesús dice que en la hostia sacramentales está como preso, como Ujú. una cárcel. Y en nosotros le damos libertad. Así es. Ujú. Por eso nos llama hostias vivas, ¿no? Porque puede desarrollar su vida. Hay frases muy fuertes en Luisa, ¿no? Él dice que lo mismo que hace el sacerdote con la hostia, ¿qué hace el sacerdote con la hostia? La consagra y hace la transubstanciación. Su voluntad hace en la criatura. Mm. O sea, transforma la vida de la criatura en vida divina. Y además, en la divina voluntad hay comunión continua a cada instante. Así es. Qué bueno que sacó esto, Padre, sobre todo en este tiempo de pandemia. Sí, Tanto problema ha habido con la Eucaristía. Pero en fin, eso será tema de otro día. así es. Pues Padre, le pedimos su bendición, Ok. si tiene la amabilidad. Ujú. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Pueden permanecer en la divina voluntad. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Pues gracias al Padre Juan Ramón, gracias al doctor Salvador Tomasini, gracias a Jesús Ausocúa por estar con nosotros en esta noche. Nada más les quiero notificar a todos los que nos ven y nos escuchan que estos programas, dado que Jesús está en España y sí para él es bien difícil estar 3 y 4 de la mañana, un poco más, o sea que prácticamente no descansa, estos programas que son del martes, que se refieren a los coordinadores y que todo el mundo puede participar, desde luego, ¿verdad? Van a cambiar, para no equivocarme, doctor, van a cambiar a ser precisamente los martes a las 2:30 de la tarde, 2:30 hora de la Ciudad de México, para que no tengamos a un Jesús más despierto, que lo tuvimos despierto. Muchas No le gracias. quitemos, no le quitemos la vida divina. A Jesús. Bueno, Sueño divino. que se acuerde que Jesús no dormía. Ah, claro. Así que Entonces, nada más para que sepan que el martes va a ser a las 2:30, aunque continuaremos con los programas de la Reina del Cielo hasta terminar, porque es un aprendizaje muy importante. Y ya están todos los anteriores, estamos ya entrando al programa 20, que se refiere a la lectura 20 de la Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad. El miércoles, el día de mañana, para sacerdotes va a ser de 1 a 2 de la tarde, va a ser de manera adintra, es decir, a los sacerdotes, no va a ser para nosotros, los laicos, y de 2 a 3 va a ser aquí en Mundo Católico y en Fiat Divino y en el cenáculo, también a esa hora, de 2 a 3 de la tarde.
El jueves de 1 a 2 de la tarde tendremos un testimonio en Divina Voluntad. Vamos a tener algo muy especial. No se lo pierdan. Un sacerdote que nos hable también de cómo cambió su vida a través de la Divina Voluntad. Y los viernes va a ser de 1 a 2 de la tarde, pero eso es solamente para los coordinadores en preguntas y respuestas para el doctor Tomasini. Pues quiero darle las gracias a todos los que han estado con nosotros, que estamos muy contentos. Quiero pedirles una disculpa a los que me faltan de introducir en los grupos. Son pocos a comparación de todos los que hemos introducido. Les pido su paciencia. Voy a tratar de meter. Y no se pierdan esta formación, que es una formación importantísima. Y les invito a que adquieran su material, ya sea de manera digital, bajándolo de www.tercerfiat.com, o bien comprando los libros que ahí pueden solicitarse, ¿verdad? Ahí se pueden solicitar y ustedes pueden pedir que se los envíen al lugar correspondiente con el pago del envío. Pues despedirme de ustedes, despedirme del padre Juan Ramón, de Jesús Auzuco, del doctor Tomasini, agradecerles su participación el día de hoy. Que Dios los bendiga y que tengan buen descanso. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto.